Muy bien, retomo donde iba. Iba a explicarles entonces la parte en la que hice el tratamiento del dato. Decía que para la región de Urabá y de Occidente nos habían salido entonces 11 personas que contestaron el instrumento y entonces aquí hubo que hacer dos ejercicios. Primer ejercicio que hubo que hacer fue el siguiente. Esta es la primera pregunta del ODS 1, fin de la pobreza. La primera pregunta, la validación de la primera pregunta. Bien, el primer ejercicio que tuve que hacer fue contar número de repeticiones. Aquí está la fórmula. Es igual a contar puntos si K de K, K2. ¿Qué significa eso? Que esta fórmula, mediana pertinencia, se repite en dos ocasiones acá. Mire, verá, mediana pertinencia, solamente dos veces. Alta pertinencia se repite tres veces. Alta, alta, alta. Tres veces no más. Total pertinencia se repite cuatro veces. Una, dos, tres, cuatro. Y listo. Esas son las que se repiten. Entonces, lo que hice acá fue contar el nivel de repeticiones que hubo por cada una de las respuestas que aquí estaban. Esas repeticiones, lo que me están dando entonces es, voy a pasar a la siguiente página, es la posibilidad de mirar si total pertinencia, aquí estoy en nivel de pertinencia de la pregunta agrando. Aquí estoy, nivel de pertinencia de la pregunta 1 del ODS 1. Entonces, 4 personas me contestaron que total pertinencia. Eso equivale porcentualmente a 36%. 3 personas me contestaron que es de alta pertinencia esa pregunta. Eso equivale a un 27%. 2 personas me contestaron que es de mediana pertinencia, eso equivale a un 18%, y 2 personas que es de baja pertinencia, eso equivale a un 18%. Esto da 11 personas, la sumatoria 100%. La gráfica que arroja es esta gráfica. Bien, esto es un Excel muy sencillo, no tiene complique, y entonces, cuando yo ya tengo esta información, me voy para el documento de Word y yo digo, primera pregunta, ¿qué nivel de pertinencia tiene la siguiente pregunta de conocimiento? Pregunta de conocimiento, mira, conoce programas y hay otras preguntas que son de percepción. Entonces, de conocimiento para ser utilizada con población civil de las subregiones del occidente y Urabá del departamento de Antioquia para el ODS fin de la pobreza. Entonces aparece la pregunta, la fuente, de dónde fue tomada y la tabla. Aquí les coloqué XX porque no sé cuántas tablas hay previamente y acuérdense que eso hay que contar el número de tablas y hay que enumerarlas, hay que hacer un índice de tabla y un índice de gráficas también. Acuérdense la norma ZAPA. Entonces aquí aparece entonces nivel de pertinencia de la pregunta 1 y aparece el cuadro que estaba en Excel. Lo trasladé para acá. Es decir, llegué y lo pegué tal cual, perdón, aquí se me pegó. Lo pegué y no hubo problema, pues. Aquí inclusive es tratable, no lo copié como foto, con el objetivo de poderle hacer poderle manejar el tamaño de la letra, poderle manejar el tipo de letra, poderle dar como una estética adecuada respectiva que de pronto requiera. De igual forma también con la gráfica respectiva. ¿Siempre hay que ser con datos y con gráfica? Sí, siempre hay que ser con datos y con gráfica. Luego viene la descripción del resultado sobre el nivel de pertinencia de la pregunta 1 del ODS 1. ¿Qué hay que hacer acá? No lo coloqué porque, como podrán darse cuenta, estoy cansadito y todo el día he estado pegado a esto. Sin embargo, más adelante, me refiero a esta misma semana, les mostraré cómo se hace la descripción. ¿Cómo se hace la descripción? Aquí abuelo de pájaro cansándome un poquito más. El 37%, ¿ustedes se acuerdan de clase de investigación cuantitativa? El 37% de la población de la población, no voy a decir la palabra encuestada porque no hubo encuesta, es un cuestionario, que contestó el cuestionario, considera que la pregunta propuesta tiene un
nivel de pertinencia, nivel de pertinencia 37, 36, sí, es que es por arrastre que se la lleva, de total, un nivel de total pertinencia, sumado a un 27% de esta misma población que consideran que es de alta pertinencia. Entonces, si observan, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer acá? Puedo decir, por tanto, coma, si sumamos total pertinencia, no, los anteriores datos nos da un total de 37 más 27, eso da 50, 7 y 7, 14, eso da 64. 64% de la población que ve de alto nivel de importancia, no, pertinencia, esta pregunta. Bueno, etcétera, tan. Y de igual forma continúa la descripción del dato del 18 y del 18%, que es baja pertinencia y mediana pertinencia. Luego el análisis ya sí no es tan esquemático, porque aquí lo que se está contando es lo que efectivamente aparece en la gráfica o aparece en la tabla. Aquí ya viene todo un análisis del por qué dio ese resultado. ¿Por qué dio ese resultado? ¿Por qué? O sea, porque hubo gente que opinó. Acuérdense que en investigación cualitativa importa mucho la opinión del disidente. ¿Quién es el disidente? El que opina contrario a todo el mundo. ¿Por qué? Porque es un sujeto crítico, porque es un sujeto que está dando otro punto de vista, porque efectivamente su punto de vista permite tener una idea de cómo consolidar, si se quiere. Un momentico que esto me mandó nuevamente a grabar. Bueno, parece que ya grabó. Listo. El disidente ve la realidad de una forma distinta y por eso al disidente hay que escucharlo y darle importancia en su opinión. Por eso el que opinó, por ejemplo, que es de baja pertinencia, hay que ver qué fue lo que apuntó. Por eso nos tenemos que devolver al Excel y en el Excel mirar que este sujeto que dio baja pertinencia en la pregunta número 1, hay que mirar, por ejemplo, por allá en las opiniones, ¿qué pudo haber colocado? Mire que colocó una propuesta acá. La propuesta es, colocó una pregunta sugerencia. ¿Cómo cree usted que podría mejorar el gobierno su capacidad adquisitiva para el 2021? Entonces, hay que tratar de... Esta es una pregunta propuesta por la persona. Eso cabe dentro de las propuestas que hay que colocar más adelante. Pero hay que tratar de interpretar por qué él cree que esa pregunta, y entonces hay que mirar la pregunta con detenimiento, por qué cree él que esa pregunta porque es de baja pertinencia, entonces hay que mirarla con detenimiento, ¿cierto? Porque él calificó pues que existía esa pregunta. O sea, toca mirar si es pertinente o no, por qué ese sujeto pensó que esto no era pertinente. Y aquí sí toca como hacer todo un análisis con base en la información, y si no tenemos mayor información, entonces empieza un poquito el juego de la especulación, que no es el ideal, pero hace parte del juego total. Entonces, una vez terminemos el análisis, pasamos a la segunda pregunta. Y aquí está la segunda pregunta, nuevamente la tabla, entonces imagínense, la tabla yo ya la elaboré, y entonces, ¿por qué? Porque tuve demasiado tiempo hoy, estoy charlando. Pregunta 2, y aquí está la pregunta 2, y la pregunta 3 del ODS1, la pregunta 3 con todo, la pregunta 4 con la pregunta 4, con la gráfica 4, la pregunta 5, y todo esto hay que cogerlo, llevarlo al otro lado y pegarlo. Bien, entonces de igual forma hay que hacer todo ese ejercicio acá abajo. Tercera pregunta, cuarta pregunta,
Quinta pregunta. Ojo pues, y aquí llegamos a qué otras preguntas se podrían adicionar para hacer a la comunidad sugerencias de mejora a la propuesta de indicadores pregunta. Aquí sí viene lo que las personas contestaron, que fue esto. ¿Se acuerdan que cuando terminaba una fase o un paquete de ODS, un paquete de los ODS, de las preguntas de los ODS, ellos podían colocar sugerencias o preguntas que consideraran importantes? Entonces, aquí cabe eso, se lo traen tal cual y lo pegan en esta parte, perdón, es acá en el Word, y lo pegan acá y tratan de hacer un ejercicio no solo de pegar, sino también de interpretar lo que la gente quiso decir. Acuérdense que la prosa es importante acá, tiene sentido. Luego viene el resultado consolidado de todos los indicadores, preguntas de percepción y conocimiento propuesto por los ODS fin de la pobreza. Y aquí vienen entonces los resultados de fin de la pobreza. Preguntas. Pregunta 1, pertinencia 3,8. Pregunta 2, 3,7. Pregunta 3, 3,9. Pregunta 4, 4,5. Pregunta 5, 4,1. Teniendo en cuenta que, y eso hay que escribirlo, que la escala se dio de 1 a 5. Entonces, me devuelvo un poquito, perdón, voy para acá mejor. Teniendo en cuenta que total pertinencia es 5, alta pertinencia es 4, mediana pertinencia es 3, baja pertinencia es 2 y nula pertinencia es 1. Listo, eso es importante. ¿Eso dónde lo saqué? Entonces, ojo pues para las que saben Excel, es muy importante eso. Simplemente aquí hay una fórmula. Cogí la información, entonces me fui para acá. Acá saqué el promedio. ¿Cómo se saca el promedio? Pues en este caso, como era tan cortico, pues simplemente decía, bueno, mediana pertinencia, ¿qué calificación tenía? 3. Baja pertinencia, ¿qué calificación tenía? 2. Alta pertinencia, ¿qué calificación? 4. Alta pertinencia, 4. Total pertinencia, 5. Y así, O sea, lo que significa cada uno de estos calificativos. Luego, aquí la fórmula aquí es promediar. Sumar y promediar. O sea, es un promedio. Así de sencillo. Y el promedio me dio 3,8. Este promedio de la primera pregunta es literalmente el que pego acá. De igual forma, el promedio de la pregunta 2, el promedio de la pregunta 3, el promedio de la pregunta 4. Y aquí nuevamente el promedio de las anteriores. O sea, el resultado de las preguntas es 4. O sea, un resultado de alta importancia. Las preguntas que propusimos para medir los ODS de poblaciones tienen un nivel de importancia de 4. Si se dan cuenta, digamos que si vamos a hablar en términos de que algo pase o no pase, yo creería que en este caso esta propuesta pasó. ¿Y por qué pasó? Porque tiene un resultado total global de 4, 4 sobre 5. O si lo vamos a mirar porcentualmente, de un 80% sobre un 100%. Bien. Teniendo en cuenta acá que sí, hay que tener sentido crítico frente a la pregunta 2, sentido crítico frente a la pregunta 1. Todo eso es importante tenerlo presente. Bien, eso es lo que se coge y se pega acá. Y eso hay que hacerlo ODS por ODS. No es tan grave. ¿Por qué? Porque son simplemente 5 ODS. ¿Cierto? Los de poblaciones. Que ustedes fueran a trabajar los restantes ODS, pues ahí vale. Ahí de pronto yo les diría, ojo, hay que trabajar mucho más, pero no les estoy pidiendo todo ese voleo. Entonces, simplemente trabajar lo respectivo. Entonces cogí y lo pegué acá. ¿Qué hay que hacer? Nuevamente, hay que escribir esos resultados y hay que hacer un análisis de esos resultados. Una vez acaban con eso, pasan a los resultados del ODS2, hambre cero, y así paulatinamente hasta que acaben hambre cero, pasan al de salud, que es el 3, después pasan al 4, que es educación, después pasan al 5, que es equidad de género. Listo. Avanzo. Mire que toda la plantilla ya está montada, simplemente para que usted entre y adicione la información respectiva. O sea, hay trabajo de carpintería, mucho trabajo de carpintería, pero si se dan cuenta, elaboran uno y los restantes los elaboran como por dentro de un tubo. Eso se vuelve demasiado sencillo porque ya es muy sencillo de realizarse. Muy bien, entonces al final
ya hay que consolidar resultados consolidados de toda la propuesta de indicadores y entonces se pasa al resultado de total, o sea, a este resultado 4 por el ODS 1, al resultado que dio por el ODS 2, al resultado que dio por el ODS 3, y se hace la misma tabla y se saca el promedio de la propuesta. ¿Para qué sacar el promedio de la propuesta? Para decir cuál es el resultado consolidado de toda la propuesta de indicadores preguntas de los ODS de poblaciones. Entonces hay que colocar la tabla, hay que colocar la gráfica, hay que describir los resultados consolidados de toda la propuesta y hay que hacer un análisis de esos resultados. Y pare de contar. ¿Listo? O sea, todo lo que les acabo de mencionar es demasiado instrumental, es muy sencillo. ¿Quita mucho tiempo? No. Si soy honesto, esto si usted le dedica tranquilamente 2, 3, 4 días, lo saca completo. Bien dedicado. No estoy hablando que le dedique eso una horita cada día. No, tiene que dedicarle cada día unas 5 horas. O sea, en 5 horas por día, usted saca esto en 3 días, en 4 días. ¿Sí me hago entender? Lo que les acabo de mostrar de la sistematización. Luego sigue el último objetivo de investigación, que es la formalización de estrategias de trabajo colaborativo para el seguimiento de los ODS enfocados en poblaciones, con representantes de la sociedad civil. Nuevamente caemos aquí con el problema, es con líderes, porque no nos llegó sociedad civil en sí misma. Bueno, con líderes de las subregiones del occidente y del Urabá del departamento de Antioquia. Entonces, el objetivo específico, formalización de estrategias de trabajo o formalizar estrategias de trabajo colaborativo, Entonces, este es un trabajo cualitativo que se logra de los conversatorios que estamos haciendo, de las opiniones de la gente, o si no obtenemos mayor información de esos conversatorios y de las opiniones, creo yo, no, y yo sí creo que lo podemos lograr, ¿sabe cuándo? En los últimos, por ejemplo, el último conversatorio, podemos hacer una invitación puntual a ciertos líderes de las regiones, los llamamos inclusive. ¿Cuál sería el objetivo? El objetivo es hacerles preguntas muy puntuales, tipo entrevista. ¿Cómo cree usted que podemos gestionar los ODS en su subregión? Entonces, por ejemplo, podemos ubicar a 1 o 2 por subregión y con ellos conversar, inclusive si no asisten al conversatorio. O sea, directo, invitación directa. Habría que ubicar qué persona invitamos y todo lo demás, y a ella les hacemos una entrevista en vivo, tipo conversatorio, donde esa entrevista en vivo busque dar respuesta precisamente de esto, ¿qué? De esas estrategias de trabajo colaborativo. Ojo que estrategias de trabajo colaborativo es también un concepto de las ciencias sociales, de tal forma que hay una bibliografía que hay que abordar. Yo he ido recopilando una bibliografía que también le pasé en su momento a las del equipo de diseño metodológico y entre esas a Vanessa Cacante, a Karen Ospina, y les pasé también a las del equipo de marco teórico. Pero todas deben fortalecerse conceptualmente a partir de la bibliografía base. Entonces, por ejemplo, yo busqué bibliografía base sobre estrategias de trabajo colaborativo para el trabajo social. Y esa bibliografía base es importante conceptualizarla. Entonces, la primera pregunta que un par evaluador te puede hacer es, ¿y qué definen ustedes por estrategias de trabajo colaborativo? ¿Eso qué es? ¿Cómo se come? ¿Qué se hace allí? ¿Cierto? Eso es importante dejarlo claro, porque hace parte de un objetivo específico de investigación. Y acuérdense que un objetivo específico de investigación es a su vez una pregunta de investigación. Y acuérdense que es a su vez una pregunta de investigación, es a su vez un planteamiento de un problema. Y un planteamiento del problema es a su vez un referente conceptual. O sea, si se dan cuenta, ahí hay una articulación, razón por la que tenemos que tener dominio teórico, conceptual, de qué es una estrategia de trabajo colaborativo. Bien. Por tanto, este objetivo específico, digamos que no tenemos material todavía suficiente que nos dé la tranquilidad para poder responder la pregunta, para poder responder pues este objetivo específico, que es muy cualitativo. ¿Qué significa? Que puede ser muy descriptivo, muy analítico, porque vamos a hacer un ejercicio de formalización, es decir, vamos a acordar qué estrategias podemos trabajar de forma conjunta. Bien, hasta ahí. Y por tanto veremos cómo podemos ir consiguiendo este material. Pero si vamos a hablar del primer objetivo específico, ya tenemos todo el material para poder hacer el primer objetivo específico.
Segundo objetivo específico, tenemos todo el material para hacer el segundo objetivo específico, teniendo en cuenta si ustedes se quedan solamente con poblaciones. Si ustedes dicen, no, también queremos prosperidad, no, también queremos planeta, no, también queremos paz, pues yo les diría a ustedes, bueno, pero recuerden que van a tener que, en noviembre, no dormir o dedicarse exclusivamente todos los días al desarrollo de este proyecto. Razón por la que entonces les estoy recomendando para que les rinda, al menos enfocarnos en poblaciones. Bien, ahora bien, también soy honesto, haciendo el primer ejercicio de poblaciones, se vuelve usted una ducha y tranquilamente puede hacer los demás ejercicios porque ya conocería la metodología. O sea, se vuelve demasiado sencillo. Muy bien, sigue conclusiones, bibliografía y anexos. Los anexos, recuerden que son efectivamente los cuadros que ustedes habían elaborado de caracterización de las subregiones. Razón por la que esos cuadros hay que entrarlos a pulir. Bueno, espero se vean este video también, este es el segundo, o en filita sería el tercero, porque se acuerdan que hace 8 días les había enviado un primero. Bien, aunque ese primero no les traía yo el ejemplo, simplemente les estaba hablando en abstracto, diciéndoles, mire, así lo hemos hecho en otras investigaciones, mire, Ya en este caso se los estoy mostrando en la plantilla tal cual como la plantilla iría. Esto no sé por qué finalmente se me descuadró, pero vale. Lo importante es que consenso de indicadores, preguntas de conocimiento y percepción de los objetivos de desarrollo sostenible que se enfocan en poblaciones y derechos humanos con líderes de las subregiones del occidente y del departamento. Listo, perfecto. Hablamos el lunes. Espero tengan las preguntas muy precisas, espero se lancen, empiecen a hacer el trabajo, espero sean disciplinadas, eso es importantísimo en la vida, la disciplina. Recuerden que el éxito de la vida radica en la disciplina. Que porque al otro le está yendo mejor que a mí, que porque a mí me va tan mal en la vida. ¿Usted es disciplinada? La primera pregunta que hay que tener presente. La disciplina trae buenos resultados. En lo que usted quiera hacer en la vida, sea disciplinado y saca adelante el proyecto suyo. Bien, revise con detenimiento este otro video. Mírelo, revíselo nuevamente en compañía de sus compañeras, saque las preguntas del caso y el lunes hablamos. Estamos hablando entonces. Un placer. Que descansen.